Capítulo 15. Hablando en lenguas. A otro diversas clases de lenguas. 1 Corintios 12:10. Los restantes 3 dones del Espíritu relacionados son lo que llamamos los dones de inspiración o de expresión. Son los dones vocales diseñados como inspiración en el culto público. De estos, el don de lenguas es, con mucho, el más destacado, por no decir importante. Considerémoslo, el primero de los 3. ¿Por qué le das tanta importancia a las lenguas?, preguntan nuestros amigos de las denominaciones. Nuestra respuesta es que no. Hay 3 razones principales por las que parece que damos importancia a este don. Primero, es el don sobre el que la gente siempre nos pregunta y nos obliga a discutir. En segundo lugar, es el don que se manifiesta en cada caso cuando los creyentes reciben su bautismo en el Espíritu Santo, aunque otros dones también pueden manifestarse. Por lo tanto, a menudo está en evidencia. En el tercer lugar es uno de los dones menores, y por esa razón adicional es con mucho el que se distribuye y usa con mayor frecuencia. Nos vemos obligados a dar la impresión de dar prominencia a este don por las mismas razones por las que Pablo se vio obligado a dar la impresión de darle prominencia, ya que dedicó un capítulo largo casi en su totalidad a él y descartó los dones más importantes en casi todos los casos en una frase. Las razones son que el don es muy mal entendido y tan obviamente y sorprendentemente sobrenatural que desafía de inmediato a aquellos que no creen en lo sobrenatural. Todos dudan diciendo unos a otros, ¿qué significa esto? No estamos siempre hablando con otras lenguas ni sobre ellas. Son nuestros amigos y críticos quienes siempre están introduciendo el tema y por supuesto nos deleitamos como Pedro, si escuchan, para responderles de acuerdo con la Escritura. Es la cosa más fácil del mundo responder a los críticos acerca de este don, si realmente creen en toda la palabra de Dios. ¿Qué es este don de diversos géneros de lenguas o hablar en lenguas? Es una expresión sobrenatural del Espíritu Santo en idiomas nunca aprendidos por el hablante, no entendidos por la mente del hablante, casi siempre no entendidos por el oyente. No tiene nada que ver con la habilidad lingüística ni con la mente o el intelecto del hombre. Es una manifestación de la mente del Espíritu de Dios que emplea los órganos humanos del habla. Cuando un hombre está hablando en lenguas, su mente, intelecto y entendimiento están en reposo. Es la facultad de Dios la que está activa. La voluntad del hombre ciertamente es activa y su espíritu y sus órganos del habla. Pero la mente que está operando es la mente de Dios a través del Espíritu Santo. La habilidad lingüística del hombre no se emplea más en hablar en lenguas de lo que la habilidad quirúrgica del hombre se empleó cuando la palabra de Pedro, levántate y anda, y el hombre cojo se levantó instantáneamente y saltó y caminó. En resumen, es un milagro. No es un milagro mental. La mentalidad es de Dios. Es un milagro vocal. No debemos confundirlo con una especie de retórica ayuda por el cielo. Como cuando un estudiante de teología me dijo una vez: tuvimos un gran momento de libertad al aire libre anoche. Hablamos en lenguas. Todo lo que quería decir, por supuesto, era que habían disfrutado de una libertad inusual en inglés. Sus palabras no eran estrictamente más ciertas que si hubiera dicho acerca de algún converso que habían tenido. Nosotros resucitamos a los muertos, pero ¿de qué sirve hablar en lenguas? Se nos pregunta repetidamente, y se espera que la pregunta nos reduzca a la impotencia y al silencio ignominioso. Aceptamos el desafío con regocijo y fácilmente podríamos llenar el resto de este libro con razones bíblicas si nos preocupáramos de ceder ante la falla de la desproporción. Primero digamos que fue el mismo Señor Jesús, su Señor amigo crítico, quien instituyó el don de lenguas. Él no limitó a los creyentes en los días apostólicos, sino que lo prometió a todos los que creyeran. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, hablarán nuevas lenguas. Marcos 16:17. ¿Qué pensarías de Juan y Pedro si bajo la sombra de la cruz donde murió Jesús y donde les dio esta promesa hubieran preguntado: ¿pero de qué sirve las nuevas lenguas, Señor Jesús? ¿No es igual de desagradable para el misericordioso Señor escuchar a su pueblo hoy hacer la misma pregunta incrédula? La primera implicación importante aquí es que todos aquellos que no han hablado en nuevas lenguas ni buscan hablar en nuevas lenguas están fuera de ese grupo que el Señor Jesús en este versículo llama creyentes, porque estas señales acompañarán a los que creen. No quiero decir que estos no hayan creído en el Señor para salvación. Quiero decir lo que el Señor quiere decir, que no están entre los que están equipados con poderes sobrenaturales y dones de señales, que son los únicos que pueden atestiguar la autoridad de la palabra. Consideremos algunos propósitos bíblicos de hablar en lenguas. A.
Hablar en lenguas es la evidencia bíblica del bautismo del Espíritu Santo. Lo digo y lo repito con el mayor énfasis en estos días, cuando algunos están dejando oír las cosas que les han sido entregadas en lugar de aferrarse a ellas. Hablar en lenguas es la única evidencia que veo en la Escritura del bautismo en el Espíritu Santo. En Jerusalén, en Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Hechos 2:4. En Cesarea, 8 años después, también sobre los gentiles, se derramó el don del Espíritu Santo porque les oían hablar en lenguas. Hechos 10:46. Y en Éfeso, 23 años después de Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre ellos y hablaron en lenguas. Hechos 19:6. Y aunque en Samaria, 1 año después de Pentecostés, no consta que hablaran en lenguas al recibir el bautismo, Hechos 8:17 al 19, sin embargo, que hubo una manifestación sobrenatural se prueba por el hecho de que un hechicero judío que ya estaba en posesión de un poder sobrenatural debería ofrecer dinero por el mayor poder sobrenatural que vio y oyó delante de él. No es irresistible la implicación de que esta manifestación milagrosa fue la misma que en Pentecostés, Cesarea y Éfeso. Hablando en otras lenguas, no está registrado que Pablo hablara en lenguas cuando recibió su bautismo en el Espíritu, pero registros posteriores hacen obvio que lo hizo. Hechos 9:17, 1 Corintios 14:18. Cuando a alguien en los días apostólicos se le oía hablar en lenguas, se sabía con certeza que había recibido su bautismo en el Espíritu. Sin esta señal no había evidencia bíblica en absoluto. Y así es hoy. B. Que los hombres puedan hablar sobrenaturalmente a Dios. Todo creyente consagrado debe haber sentido a veces un deseo devorador de abrir su corazón a Dios en comunicación inefable y adoración inexpresable. Hay un abismo en el espíritu de los redimidos que nunca es sondeado por la mente o el pensamiento. Esa profundidad encuentra expresión finalmente en el bautismo del Espíritu, como palabras insólitas de coherencia celestial que llegan al amado desde el pozo recién abierto del espíritu humano, inundado como está con la corriente torrencial del Espíritu Divino. Solo lo profundo puede llamar a lo profundo con el ruido de las cataratas de Dios que fluyen por completo. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque en el Espíritu habla misterios. 1 Corintios 14:2. El don de lenguas sumerge un pozo en las profundidades mudas del espíritu jubiloso, liberando un chorro de éxtasis largamente reprimido que alegre el corazón de Dios y del hombre. Bendita fuente de inefable coherencia, de inexpresable elocuencia. ¿Nunca en la presencia de Jesús te has sentido inarticulado al borde mismo de la elocuencia? Este don celestial soltará la lengua del Espíritu y estallará sobre el corazón mudo con palabras que trascienden las imaginaciones de los sabios o las rapsodias de los ángeles. ¿Nunca has llorado al pensar cuán inútiles son tus palabras para expresar emoción en la presencia de aquel a quien ama tu alma? Solo otras lenguas pueden darte expresión a la altura de la sagrada tarea. Otras lenguas darán nombres para Jesús que ni siquiera la revelación te ha dado. Otras lenguas captarán el pensamiento que se escapa, la expresión elusiva, el anhelo inarticulado, prestando una expresión digna que satisface el alma de la más profunda gratitud y adoración. Un error persistente acariciado por los cristianos es que en el día de Pentecostés aquellos llenos del Espíritu Santo estaban predicando el Evangelio a los extranjeros en lenguas extranjeras otorgadas para ese propósito. La palabra citada arriba en 1 Corintios 14:2 deja en claro que estaban hablando no a los hombres sino a Dios. Estaban magnificando a Dios por sus maravillosas obras, ahora destacándose con un relieve intensificado en el nuevo torrente de luz introducido por el bautismo del Espíritu Santo que habían recibido, y los extranjeros que estaban presentes escucharon sus alabanzas rapsódicas y se maravillaron al reconocer sus propias lenguas. La idea de que el don de lenguas fue un otorgamiento milagroso de lenguas extranjeras a los primeros apóstoles para que pudieran predicar el evangelio a toda criatura es un error que solo pueden sostener aquellos que nunca se han ocupado de examinar todas las escrituras sobre el tema. Pedro fue el único, según el registro, que predicó el evangelio en el día de Pentecostés y no empleó otras lenguas sino en arameo universalmente entendido o el igualmente universal griego vernáculo. C. Para que los creyentes se engrandezcan a Dios. Hechos 10:46.
En la casa de Cornelio, en Cesarea, los nuevos conversos hablaban en lenguas y engrandecían a Dios. ¿Qué magnificación del Señor habría sido si toda la cristiandad hablara en lenguas? Es una palabra maravillosa. Engrandecieron a Dios. Ellos hicieron grande a Dios al irrumpir en las palabras de éxtasis del Espíritu. No hay términos en el lenguaje natural apropiados para la grandeza, la excelente grandeza de nuestro Dios. Solo en el habla sobrenatural obtenemos una expresión proporcionada a nuestro maravilloso tema e igual a la fuerte emoción de nuestro espíritu. Con qué elocuencia inimaginable la lengua del Espíritu retoma el tema celestial del salmista. Que los que aman tu salvación digan continuamente: el Señor sea engrandecido. Haz gloriosa su alabanza. Los que hemos tenido la alegría de ver a cientos llenos del Espíritu recordamos que en cada caso, en el momento de recibir el gesto y la mirada hacia arriba y la expresión, no podían tener otro objeto, ningún otro tema que Jesús. Jesús adorable, Jesús deseable, Jesús hermosísimo. Jesús, en el extremo del éxtasis del alma, vienen otras lenguas para nuestro alivio. El Espíritu asume la tarea. Inmediatamente las galerías de nuestro ser más profundo reverberan con la música de la alabanza celestial. ¿Qué podría ser más grandioso que decirle a Jesús todo acerca de esto en un idioma que el Espíritu comprenda completamente? Para que nos edifiquemos nosotros mismos. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica. 1 Corintios 14:4. Puedes edificar a otros predicando, profetizando y dando ejemplo. Pero la Escritura indica esta manera especial de edificarte a ti mismo, hablar en lenguas. ¿Te estás edificando a ti mismo? ¿No es bueno edificarse a uno mismo? Así lo pensó el gran apóstol, porque se edificó a sí mismo más que todo Corinto. 1 Corintios 14:18. Hablando entre vosotros, el original significativamente lo tiene en Efesios 5:19. No unos a otros. En cánticos espirituales, es decir, cánticos en otras lenguas cantados y cadecientes dictadas también por el Espíritu, hablando en canciones. Hablarnos así en el Espíritu es edificarnos, así como, para usar la figura del versículo anterior, beber vino para nosotros mismos es embriagarnos. Ser llenos del Espíritu y ceder al dulce ejercicio de hablar o cantar en otras lenguas es edificarnos a nosotros mismos, así como magnificar al Señor y alabarlo en nuestro corazón. 1 Corintios 14:15. Si hablamos en lenguas, tenemos un pozo dentro de nosotros en este mundo estéril y desierto. Cantando así arrancará una fuente en el desierto más árido. Surge, oh pozo, cantadle, sí. Canta a la fuente que brota dentro, así aumentarán sus aguas refrescantes. Así también en la otra figura, el Señor nos está edificando a cada uno de nosotros en algo digno según su plan. Al hablar en lenguas, ayudamos en esta edificación, poniendo curso tras curso de sustancia espiritual en el santuario para su morada. ¿No es ese un buen propósito? Que nuestros espíritus, a diferencia de nuestro entendimiento, puedan orar. Si yo oro en una lengua, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. 1 Corintios 14:14. Orar con el espíritu es orar en lengua. La única forma de orar con el espíritu es orar en lenguas. ¿Oras con tu espíritu o solo con tu entendimiento? ¿Cómo se debilitan estas enseñanzas explícitas del Espíritu Santo por una exposición descuidada? Generalmente se entiende que orar con el Espíritu significa orar con el entendimiento con un acceso de poder espiritual. Orar con el Espíritu es muy diferente a orar con el entendimiento. No puedes orar con el Espíritu a menos que hables en otras lenguas. Puedes orar en el Espíritu con el entendimiento, como en Efesios 6:18, pero tal oración no alcanza el ámbito del misterio. Y el milagro presidido y dirigido por el Espíritu Santo. 1 Corintios 14:2. No puedes orar ni cantar con el Espíritu. Versículo 15. A menos que hables en lenguas. Las vagas declaraciones de los comentaristas sobre estas cosas tienen el efecto, sino el diseño, de barrer lo sobrenatural. Una vez más es necesario advertir a los jóvenes cristianos contra esa exégesis que degrada lo sobrenatural de la Biblia al nivel impotente y mediocre de lo natural. No sabemos por qué debemos orar como debemos. El Espíritu sabe y puede. Él intercede por nosotros y a través de nosotros con gemidos indecibles.
Cuán a menudo un hijo de Dios lleno del Espíritu ha derramado su alma en súplica agonizante porque no sabe qué ni quién. Encontrar quizás un año después un eco de su oración en lenguas en la liberación milagrosa de algún misionero en peligro o algún ser querido a 1000 millas de distancia al borde de la muerte. No penséis que estas cosas no tienen sentido. Orar en lenguas es un ejercicio más potente en su propio reino misterioso que la oración más poderosa con el entendimiento. Digamos humildemente que los que no están llenos del Espíritu no saben nada de estas cosas sobrenaturales. No en vano el Señor, que todo lo ve, diseñó un instrumento que alcanzara en su alcance galvánico circunstancias y situaciones que están infinitamente más allá del alcance de nuestro limitado sentido y habilidad de criatura. Porque el que escudriña los corazones sabe cuál es el significado del Espíritu, porque sus intercesiones por los santos están en armonía con la voluntad de Dios. Mientras que nuestras intercesiones humanas, según nuestro entendimiento, a menudo no lo están. Romanos 8:27. ¿Y qué descanso para la mente y los nervios cansados para relajarse de la concentración mental en la oración y la alabanza y prorrumpir en pronunciación sin esfuerzo en el Espíritu? Note la bendita conexión en Isaías 28:11-12. En lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Este es el descanso con el que puedes hacer descansar al cansado, y este es el refrigerio. ¿Qué descanso celestial en el ejercicio espiritual ha diseñado el Señor en estas lenguas celestiales? Sin embargo, no quisieron oír. Es el clamor entrecortado del Señor. ¿Cuán verdaderamente cumplida está esta profecía en la iglesia de hoy? ¿No escucharás? Note también que a través del don de interpretación de lenguas en el versículo 13, nuestro entendimiento puede saber. Si el Espíritu quiere, ora nuestro espíritu. Obviamente, esto no es siempre. F. Con el don de interpretación de lenguas se edifica la iglesia. Procurad que podáis sobresalir para la edificación de la iglesia. Por tanto, el que habla en lenguas, ore para poder interpretar, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a menos que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Hágase todo para edificación. 1 Corintios 14:12, 13 y 26. Los tres dones que ahora estamos considerando, lenguas, interpretación y profecía, están diseñados esencialmente para manifestarse en una reunión de creyentes, y el fin de todos en su empleo público es la edificación de la iglesia. Aunque el que habla en lenguas benditamente se edifica a sí mismo, esa edificación se limita a sí mismo. El hablar en lenguas como tal no beneficia a los demás. En sus devociones privadas, por tanto, puede edificarse a sí mismo tan libremente como quiera. Pero en las reuniones públicas debe guardar silencio a menos que haya alguien presente que posea el don de interpretación de lenguas. Porque el hablar en lenguas sin interpretación, el hombre habla solo para sí mismo y para Dios. Me maravillo como los que leen este capítulo 14, llegando a este bellísimo principio de edificación de la iglesia, todavía puede preguntar ¿cuál es el uso de la lengua? ¿No sugiere su misma pregunta que Dios ha cometido un error al añadir a los medios ordinarios de edificación de la iglesia, por medio de la palabra y la oración, esta extraordinaria forma sobrenatural de apelar directamente del Espíritu de Dios al Espíritu del hombre y luego a través del Espíritu del hombre? Igualmente sobrenatural, a su mente o entendimiento. Si aún no ha sentido la necesidad de hablar en lenguas, que no sea porque aún no ha captado la visión de la impotencia de su espíritu como se revela claramente en la palabra, ni tampoco la visión de la provisión sobrenatural más fascinante de Dios para usted y su iglesia. Tan abrumado estoy en este momento con la dulzura celestial de esta preciosa investidura que quisiera con voz de trompeta repetir la proclamación real de Pablo a oídos de mis hermanos y hermanas en cada iglesia. Quisiera que todos vosotros hablarais en lenguas, que la iglesia por medio de vosotros reciba edificación. Realmente un gran hombre bendecido se pasó de la raya en lenguas y proporcionó algo allí que es superfluo o antagónico a la bendición. Podemos realmente darnos el lujo
de cortar con nuestra petulancia o incredulidad este poderoso detalle de su propósito eterno para la bendición de la iglesia, simplemente porque no nos parece, en nuestra ignorancia, un brote racional del tronco celestial. ¿Es realmente antinatural que una rama sobrenatural crezca en un árbol sobrenatural? ¿Se esforzaría infinitamente la sabiduría en un largo capítulo por podar este precioso crecimiento para que pudiera dar mucho fruto en las asambleas? Si el crecimiento fuera realmente morboso, despreciaríamos o descuidaríamos el don de lenguas porque su edificación milagrosa es un proceso no cultivable en las escuelas humanas o comprensible por la inteligencia natural. ¿Están condenados los pensamientos y los caminos de Dios? Las lenguas como señal para los que no creen, las consideraremos en el capítulo 18. Finalmente, diversas clases de lenguas están entre los dones divinamente designados para nuestro provecho, siendo manifestaciones del Espíritu para que podamos aprovecharlos. Al escuchar a algunos de nuestros amados hermanos en el campo opuesto hablar en otras lenguas, uno difícilmente podría imaginar que la intención en el plan del Señor o el efecto en el desarrollo del hombre era el beneficio. Al leer estos hermanos, estos simples comentarios sobre la poderosa palabra de Dios, ¿no aceptarán con gratitud el plan de Dios para su beneficio o reconocerán que están en el campo equivocado y vendrán y nos ayudarán en la gloriosa obra de edificar su iglesia? Estos deben ser suficientes para nuestros propósitos bíblicos. Retomemos ahora algunas reflexiones sobre el reglamento de la donación. Dios dice, número 1, que en lo que respecta al uso público del don, el lugar adecuado para hablar en lenguas es una reunión compuesta enteramente por creyentes. Así que si toda la iglesia se reúne en un solo lugar, como en el versículo 23, ¿cómo pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene lengua? Versículo 26, en todas las iglesias de los santos. Versículo 33, para repetir estos dones de inspiración, están diseñados exclusivamente para la edificación de la iglesia, es decir, una compañía de creyentes llenos del Espíritu Santo y todos ellos en posesión real de algún don o manifestación del Espíritu. No se menciona en relación con ninguna reunión como la que hoy llamamos reunión del Evangelio. Hablaremos de esto cuando lleguemos a él en el capítulo sobre 1 Corintios 14. 2. ¿Hay alguna diferencia entre las lenguas como la señal inicial del bautismo en el Espíritu y el don de lenguas para usar en la reunión de los creyentes? Hay dudas en algunas mentes sobre esta cuestión. Permítanme dar mi propia convicción bien considerada y firme. Todo el mundo habla en lenguas, al menos una vez en su bautismo en el Espíritu. Hechos 2:4, Hechos 10:45, etc. Pero aparentemente no todos retienen este poder de hablar en lenguas. 1 Corintios 12:30. Aunque no hay una razón convincente por la cual no la deben retener. 1 Corintios 14:5. Nuestra experiencia, la de mi esposa y la mía en algunos años en la Escuela Bíblica de Mujeres del Sr. Howard Carter, es que cuando los estudiantes se han quejado de que, aunque hablaron en lenguas en su bautismo, desde entonces perdieron el poder, por así decirlo. En todos los casos en que se ha expresado el deseo de renovar el bendito ejercicio del Señor, el Señor ha respondido amablemente a la oración de inmediato y ha hecho brotar la fuente para refrescar a voluntad. Lo mismo ocurre con todas las asambleas en las que hemos trabajado. La única distinción bíblica entre la señal de lenguas y el don de lenguas es que cuando un individuo emplea las lenguas por primera vez, la expresión es la señal del bautismo en el Espíritu. Cada uso subsiguiente de la lengua sobrenatural por el mismo individuo es el don de lenguas en operación. Sí, por lo tanto, el poder de hablar en lenguas después del bautismo en el Espíritu se retiene para uso permanente y público, ¿o no? Parece ser enteramente una cuestión de deseo personal y de fe. Algunos no desean seguir hablando en lenguas, eso me asombra, pero el Señor a nadie obliga en ninguna parte. Y la Escritura proporciona más luz sobre el problema al revelar que hay muchos que poseen dones que nunca usan. 1 de Timoteo 4:14, 2 de Timoteo 1:6. El don de lenguas nunca muere en aquellos que una vez hablaron en lenguas, sin embargo puede estar inactivo. Un resurgimiento del soplo de la oración y el sol bendito del ferviente deseo despertarán el don dormido. Como la primavera revive la vitalidad de las criaturas que hibernan. Es el deseo expreso del Señor que todos hablen en lenguas. 1 de Corintios 14:5.
Esto deja en claro que aunque puede haber muchos que no hablan en lenguas, no es ni el diseño ni la culpa de Dios. Ojalá todos pudieran hablar en lenguas. Es su clara declaración. Si nunca has hablado así, busca el Espíritu hasta que lo hagas. Si ya has hablado una vez y no otra vez, en el nombre del Señor Jesús, que seas lleno del Espíritu Santo. Aviva el don que está en ti. 3. Entonces el Señor dice que podemos y debemos controlar el don de lenguas. Hay una desafortunada renuencia en algunos sectores a aceptar las gracias salvaguardadas de las Escrituras. El don es nuestro cuando lo hemos recibido y podemos usarlo o abusar de él, como cualquier don natural. Conversación o el don de lenguas o fuego, por ejemplo, no es menos divino porque la ocasión y la frecuencia de su uso estén sujetas a nuestras propias voluntades. No es menos auténtico porque puede ser mal utilizado. El principio es el mismo que controla la profecía. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. 1 Corintios 14:32. Obviamente podemos hablar o no hablar en lenguas a nuestra propia voluntad, ya que el Señor ha puesto sobre nosotros la responsabilidad de la debida moderación, así como la debida operación del don. Lea 1 Corintios 14:23. Y vea que aunque todos podemos hablar a la vez en otras lenguas, no debemos hacerlo. En el versículo 27 aprenderemos que el número de mensajes en una reunión está limitado a 3, 2 o a lo más 3. Y estos no juntos, sino uno tras otro en un orden decente. Es decir, por supuesto, la palabra 2 y 3 se refieren a diferentes hablantes, no a 2 o 3 fragmentos del mismo mensaje del mismo hablante. En el versículo 28 se nos prohíbe hablar en lenguas si no hay nadie presente con el don de interpretación. Obviamente podemos y debemos controlar los dones. Cualquier confusión en el uso de ellos no surge de Dios, sino del descuido del hombre de la palabra de Dios, porque Dios no es autor de confusión, sino de paz. Versículo 33. El hombre es el autor de cualquier confusión que pueda haber en el empleo de los dones y sobre él recae la responsabilidad de su regulación. Cuando un hombre, dando un cuarto mensaje en una reunión, dice que no pudo evitarlo y que el Espíritu lo obligó, se está engañando a sí mismo. Dios no quebranta su propia palabra. Un hombre así debe ser corregido con amor y firmeza. La ocasión misma de estos capítulos a los Corintios fue el hecho de que los creyentes estaban haciendo un uso desordenado de un don perfectamente auténtico y benditamente deseable. Solo donde no hay vida, no hay peligro de desorden. Si hay vida, inevitablemente debe haber desorden para tratar y regular. La forma incorrecta de lidiar con el desorden es matar la vida, aunque ese es el camino más fácil y el camino que toman las iglesias en general. Donde no hay bueyes, el pesebre está limpio, pero mucho crece por la fuerza del buey. Proverbios 14:4. Los pesebres de la iglesia nominal están lo suficientemente limpios. No tienen bueyes. Había bueyes fuertes y hermosos en el pesebre en Corintio. El Señor vio algo que es de suciedad allí como consecuencia. Cuantos más bueyes, más suciedad hay que tratar. Envió a su siervo Pablo, no con un hacha, sino con una escoba. Puedes lidiar con la suciedad, pero no con la muerte. La muerte es la suciedad más sucia. Señor Jesús, danos bueyes y hombres razonables como Pablo para mantener limpios los pesebres. Mucho aumento es por la fuerza de los dones. No hace mucho vi en una habitación utilizada como salón de asambleas pentecostal una fila de cubos escarlata con aspecto temible con la etiqueta fuego. Por supuesto que contenían agua. Ese es el problema con las iglesias de hoy. Tienen agua pero no fuego. Son mucho más manejables con baldes que con marcas. El miedo es un buen matador de bueyes y extintor del fuego celestial. Sí, realmente, el fuego es positivamente peligroso. Algunas brasas habían volado del hogar en Corintio a la agradable y ordenada alfombra del hogar. Eso fue un fallo. Pablo se enteró y envió no un extintor de incendios, sino un par de tenazas. No se queden sin fuego en sus casas o asambleas, porque ayer leyeron en el periódico sobre una casa o una asamblea en llamas. Hay un gran fuego ofrecido gratis en 1 Corintios 14. Número 4. Entonces Dios dice expresamente que no debemos prohibir el hablar en lenguas. Versículo 39. Esto no significa, por supuesto, que no debemos prohibir el hablar en lenguas desordenadamente, sino que debemos prohibir el hablar en lenguas por completo.
¿Qué tienen que decir los líderes de las otras iglesias y capillas a este mandato de Dios? Decir que los dones del Espíritu estaban limitados a Corinto o a la iglesia apostólica primitiva es admitir el principio vicioso de crítica y selección de la Biblia que ha sido responsable de las blasfemias del modernismo. Hay tanta autoridad en las Escrituras para decir que la cruz se limitó a Corinto y la iglesia primitiva como lo fueron las lenguas. ¿Y cómo pueden esos ministros que afirman poseer hoy los dones espirituales de sabiduría y conocimiento, rebajándolos al nivel de los dones naturales de aprendizaje y habla, cómo pueden pretender consistentemente que los dones restantes no están con nosotros ahora? Prohibido no hablar en lenguas. Escribiría las palabras en cada capítulo y torre y gabinete o altar y púlpito de la cristiandad. ¿Por qué no? ¿No son verdaderamente las palabras del Señor como si me amáis, guardad mis mandamientos? Número 5. La edificación es siempre la prueba del uso correcto del don. Hágase todo para edificación. Versículo 26. Y la decencia y el orden son su única salvaguardia. Versículo 40. Dado que la tentación de ostentación es muy fuerte en estos dones vocales, especialmente este maravilloso y fascinante don de lenguas, tan generosamente distribuido por el Espíritu, debemos estar más ansiosos de guardarlo y regularlo de acuerdo a las instrucciones más exactas de Dios. Con unas breves observaciones debemos dejar este apasionante don para otro capítulo. ¿Entiendes lo que dices cuando hablas en lengua? ¿No? ¿Alguien más entiende lo que dices? ¿No? Entonces, ¿cuál es el uso de las lenguas? Sonreímos al recordar con qué frecuencia hemos registrado nuestras negativas desvergonzadas en el cuestionario anterior a las más que suficientes explicaciones incluidas en este capítulo. Agregaré que Dios mismo ordenó que las lenguas fueran desconocidas, de lo contrario, no habría razón para que Él instituyera más el don de interpretación de lenguas para hacerlas conocidas. A veces se plantea la objeción de que las lenguas, aunque necesarias en el día de Pentecostés porque los extranjeros estaban presentes, no son necesarias ahora porque los extranjeros no están presentes en nuestras reuniones. Ya he dicho en la parte de arriba de este capítulo que el Evangelio no fue predicado a estos extranjeros en sus propias lenguas por los 120, sino por Pedro solo en una lengua natural. Además, no había diversidad de nacionalidades presentes en Cesarea. Hechos 10:46, ni en Éfeso. Hechos 19:6, ni en Corintios. Primera de Corintios 14:23, pero hablaron en lenguas en los 3 lugares. Luego se difunde la noción de que las lenguas son una especie de galimatías incoherentes e ininteligibles, una serie de ruidos glosales ininterpretables. No, las lenguas eran y son lenguas. En su mayoría son desconocidas para los oyentes y siempre para los hablantes. Pero en ocasiones podrían ser conocidos por los oyentes, como en Pentecostés, donde las lenguas eran desconocidas a medida que se hablaban y conocidas a medida que se escuchaban. Eso no solo constituyó, sino que probó el milagro. Y lo mismo ocurre a menudo hoy. Nuestros misioneros siempre nos están dando ejemplos. Un estudiante chino llamado Wang, de 17 años, recibió el bautismo del Espíritu en Luxi, China, en 1927. Hablando en otros idiomas, se le entendía claramente en inglés, un idioma del que no conocía ni una palabra. Sus mismas palabras son registradas por el misionero que lo escuchó. Aquellos que caminan con él en vestiduras blancas y son fieles, ascenderán en su aparición. He aquí, él viene muy pronto. Juan no sabía nada de la venida del Señor. El señor Burton del Congo estuvo presente en Preston cuando un hermano recibió su bautismo y habló en lenguas. El idioma que hablaba era Kiluba, tan familiar para el señor Burton como el inglés. Uno de nuestros misioneros también del Congo estuvo presente cuando un joven de su rebaño recibió el bautismo del Espíritu Santo. Se asombró al escuchar al hombre hablando perfectamente el inglés, repitiendo instancias del Antiguo Testamento de la creación y la historia. No sabía ni una palabra de inglés, ni nada de los casos que estaba grabando. El misionero quedó tan asombrado por este poderoso milagro que salió de la choza en busca de su esposa como testigo. Cuando regresó con su esposa, el hombre todavía estaba hablando en su inglés, lengua desconocida, pero había cambiado la revelación del Nuevo Testamento acerca de la inminente venida del Señor. Las instancias podrían multiplicarse. Algunas personas desprecian las lenguas porque a menudo son habladas por personas que obviamente no tienen conocimiento de ningún tipo.
¿No despreciaron algunas personas a Jesús por razones similares? El apóstol más poderoso no despreció las lenguas, al contrario, hablaba en lenguas más que todos ellos y daba gracias a Dios por ese privilegio. Primera de Corintios 14:18. El hablar en lenguas no es para guía o dirección en asuntos personales, sino para edificación, exhortación y consuelo, como el don de la profecía, al cual se compara con la interpretación como un equivalente. Primera de Corintios 14:3-5. Esto es lo más seriamente importante, buscar orientación por medio de lenguas e interpretación en pequeños grupos, en habitaciones privadas, no solo es antibíblico, sino muy dañino. A juicio de los demás, el regalo es para uso exclusivo en la asamblea. Si usamos el don en privado en casa, debemos hablar solo con nosotros mismos y con Dios. La palabra de Dios y algunas veces ciertos dones mayores se usan como guía, pero estos nunca están a la voluntad del hombre, sino solo como Dios quiere revelarlos. Nunca las lenguas e interpretación están solas. Debemos esperar que las personas religiosas expresen desconcierto y desaprobación y se burlen de nosotros cuando hablamos en lenguas. Todos estaban asombrados. ¿Qué significa esto? Estos hombres están llenos de vino nuevo. Hechos 2:5. Pero como Pedro, podemos levantarnos con confianza y darles, si escuchan, autoridad y vindicación bíblica. Hablar en lenguas es un ejercicio glorioso y un regalo bendito de nuestro bondadoso Señor, pero no es lo más importante. Es el menor de los dones y por ello el más común. Pero finalmente no olvidemos que Pedro afirmó que hablar en lenguas era el cumplimiento directo de la profecía de Joel sobre el derramamiento del Espíritu, Joel 2:28-29. ¿Qué significa esto?, preguntaron asombrados. No, ¿qué significa este concurso de gente, esta excitación desacostumbrada, este carnaval de alegría, esta charla de viento recio y llamas, y este mirar fijamente hacia el cielo? Ni siquiera, ¿qué significa este extraño derramamiento del Espíritu? Lo que estaban preguntando con temor y asombro era, ¿cómo es que estos campesinos hablan lenguas cultas que obviamente nunca aprendieron? ¿Qué significa esto de hablar en lenguas milagrosas? Este hablar en lenguas, dijo Pedro en respuesta, es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. ¿Has recibido para ti el cumplimiento de la gloriosa profecía de Joel?